Y ya le doy el lugar a Norita. Ahí está. Yo creo que se va a juntar más gente dentro de un ratito, ¿no? Siempre empezamos 10 minutos más tarde, ¿no? Sí, sí, pero ya que son un grupo ya bastante grande, podemos arrancar así. Listo, Norita, cuando quieras. No sé si quieren tener una oración a alguien antes de empezar o para empezar. Bien. Sí. No sé quién, el padre Gordillo tal vez. Miguel estuvo en el Santo Sepulcro hoy, tal vez esté inspirado. ¿Sí? ¿Tenés ganas, Miguel? Me cuesta inspirarme, pero bueno, algo sencillo puede ser. Corazón. Lo que salga del corazón. Sí. Es. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que ilumines a Norita y para que nos ilumine a cada uno de los que participamos, para que sea realmente una reunión productiva, unitiva y que nos haga crecer un poquito más en la fe y en la hermandad. Amén. Habría que apagar la televisión, porque yo voy a apagarla. Un segundo. No, pero por favor. Muchas No, gracias, son dos, muchas son dos. gracias. Cerrar la puerta nomás. Cerrar la puerta. Cerrar la puerta, no está bien, cerrar la puerta, con suficiente. No, pero no. Plantas y humanos bíblicos hablan y dan que hablar. Yo me preguntaba qué aporte teológico pueden darnos las fábulas y las parábolas en este diálogo, y con este título que parece tan poco serio, ¿no? Que hablan y dan que hablar. Al decir fábulas, es probable que evoquemos la cigarra y la hormiga, la tortuga y la liebre, el zorro y las uvas, las ranas que pedían rey, el colibrí y la flor del quintral, y tantas otras, es decir, animales que hablan. En la Biblia hay dos animales que hablan, en Génesis y en Números, la serpiente, en Génesis 3, y en Números 22, la burra de Balaam. Pero sus habladurías, las habladurías de la serpiente y de la burra de Balaam, están en el marco de una narración, ¿no? De un texto, no están como, no hay ningún enunciado que diga esta es la parábola de, ni voy a contar o había una vez. Es decir, está dentro del texto, digamos, de toda la narración. Entonces forma parte de un acontecimiento, no un separado como fábula. Pero decir fábula también remite a fabulador, aquel que nos envuelve en una buena historia, pero a veces alejada de los acontecimientos verdaderos. En general, cuando contamos nosotros algo que nos ocurrió, somos todos un poquito fabuladores, porque le agregamos o le sacamos el énfasis a algún fragmento, o le agregamos o quitamos elementos inconvenientes para el auditorio nuevo que nos escucha. Coincidimos en que son entretenidas las fábulas, ¿no? Fáciles de retener, alguna siempre nos acordamos. Y esto también es así porque de fábula se deriva también afable, aquel con el que se puede dirigir la palabra, el que es amable, el cortés. Y esto también deriva de fábula. Al decir parábolas, sin duda que recordamos las de Jesús, y los amantes de la geometría recordarán su significado etimológico, que es una curva al cortar un cono, como la línea de una piedra o de una pelota cuando es arrojada. El mes pasado veía con mi nieto un instructivo de Messi por el celular, un instructivo de Messi para hacer un gol y lanzar la pelota. Cuando la lanzó, yo dije, esta va afuera. Y aunque lo sabía, pero no lo creía, la pelota hizo una parábola y entró en el arco.
Tanto las fábulas como las parábolas tienen en común una enseñanza que es más explícita en las primeras, la moraleja que conocemos de las fábulas, que en las segundas. Parientes cercanos son la leyenda, el apólogo, la alegoría. Sin embargo, la crítica literaria y social y filosófica también nos advierten sobre desconfiar de esas lecciones, porque históricamente muchos de esos mandatos han servido para disciplinamiento y control. Son muy antiguas. Se han encontrado en las tablillas mesopotámicas y, ¿por qué no? Quizás haya alguna en los quipus incas. Las fábulas mitológicas recorren contenido místico o religioso de una cultura. Las fábulas agonales son relatos de confrontación de conductas. Pensemos en El príncipe y el mendigo. Pero se centran en pequeñas anécdotas, no son épicas. Y demuestra esas pequeñas anécdotas que demuestran valores culturales. Generalmente son personajes en franca desigualdad social, donde gracias a un imprevisto la situación se invierte y se llaman de doble reenvío. Se pueden clasificar de muchas maneras, por su origen, por la temática, por la estructura, destinatarios, audiencias. Pensemos en Jesús cuando da las parábolas, presenta las parábolas a los fariseos y a los líderes religiosos. Tienen distinto origen, diverso, y el propósito principal es enseñar verdades espirituales y morales de manera efectiva y memorable. Son fáciles de recordar y allí está la clave de su productividad. En Mateo 13, los discípulos vienen y le preguntan a Jesús, ¿por qué usas parábolas cuando enseñas a la gente? Entonces Jesús les explica que a aquellos que no están dispuestos a escuchar y entender, se les ocultará la verdad, pero a aquellos que sí, se les revelaría. En otras palabras, las parábolas actúan como un filtro, separando a aquellos que buscan la verdad de aquellos que no lo hacen. Es decir, no es que se le oculta la verdad, sino que no la van a ver porque no están dispuestos a escuchar. Vamos entonces ahora a compartir pantalla. Bueno, quería empezar con un saludo para todos, ya que estamos en este momento tan especial y con el deseo de que el año 5784 traiga solo buenas noticias. Qué bueno, ¿no? Un saludo para todos en este tiempo tan importante. ¿Por qué la... Silencio. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué la selección de este tema? Me gustan las historias, a ser profesora de literatura o maestra ciruela, como quieran, y quise indagar si hay una conexión entre estos géneros literarios, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se usa la palabra parábola, pero que las hay, varias. Fábulas, al menos dos. En el Nuevo Testamento, algo parecido a una fábula, podríamos pensar en 1 Corintios 12, cuando se hace la comparación del cuerpo con los miembros de una congregación, y entonces adquieren acciones humanas, el ojo, la mano, algo parecido. Pero sabemos que parábolas sí hay muchas y están mencionadas. La sugerencia en este día, en este rato, es recordar esos relatos, esos textos, esta sección de la literatura bíblica y ahondar, no aquí, acá tenemos una lista que no vamos a ver todas, pero sí quizás después cada uno con el tiempo y en el espacio que pueda tener, tanto en lo personal o comunitario, ahondar, porque cada una de ellas puede llevarnos a mí me lleva a escuchar, a conocer otras cosas, a buscar, a investigar, y además siempre son buenas para contar a otros y compartirlas. Tenemos entonces acá las fábulas. La de Jotam,
Abimelech. Parece, voy a tener que practicar trabalenguas. En Jueces, en el libro de los Jueces, capítulo 9. La fábula de Joás, Amasías, Segunda Reyes 14. La parábola del profeta Natán al rey David, en Segunda Samuel. Y después acá vamos a hacer una comparación de dos textos que tienen que ver con la oveja perdida, en Ezequiel, el capítulo 34, y en Lucas, capítulo 15. Después otra comparación, diríamos, es ver los textos que tienen un tema parecido. La parábola de la viña en Isaías 5 y los labradores malvados en Lucas 20. Tenemos también la parábola del sembrador sabio de Isaías 28, las parábolas de Ezequiel al pueblo en capítulo 17, 22, es decir, y hay muchas más, pero tampoco vamos a ver estas últimas, sino por lo menos aunque sean las primeras. Entonces vamos a comenzar con la de Jotán Abimelech. Jueces, capítulo 9. Dice así: cuando se lo informaron a Jotam, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: escuchadme, habitantes de Siquem, para que os oiga Dios. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejarme aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles? Después los árboles dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Dijeron entonces los árboles, todos los árboles, a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Tremendo, ¿no? Pero vemos acá plantas, árboles que están buscando un rey. Entonces consultan a distintas plantas y parece que ningún árbol quiere hacerse cargo de esta tamaña empresa, pero la zarza sí está dispuesta, con condiciones: que vengan a abrazarse a ella y que si no se abrazan, bueno, tendrán las consecuencias. Bueno, es una fábula fuerte esta que contó Jotam. Solamente recordamos, no vamos a ver todo el contexto de cada una, pero sí recordar que Jotán era el único hijo de Gedeón que escapó de la masacre de la piedra de Jueces 9:5, y lo que está haciendo Jotán es reprender a los hombres de Siquem porque habían elegido a Abimelech, que no era la persona adecuada. La moraleja condensada de esta fábula es que hombres débiles, sin valor o inicuos serán los primeros en confiarse a sí mismos hacia el poder, y al final traerán la ruina sobre ellos mismos y en el pueblo infeliz que los preside, ¿no? O que lo ha elegido. Esta entonces es una de las fábulas que hay en el Nuevo Testamento, y otra en el Nuevo Testamento, dije, en el Antiguo Testamento, perdón. Y la segunda que vemos, ilustrada ahí con la flechita verde, es la fábula de Joás y Amasías, ¿no? Jotam, Abimelech, Joás, Amasías. Los nombres tienen sonidos cercanos, aunque son personajes muy diferentes. En el caso de esta segunda fábula, que está en Segunda Reyes, capítulo 14, es un solo versículo. Y dice: y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano:
da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Tenemos un cardo y un cedro, ¿no? La lección, diríamos, de esta fábula tiene que ver con personajes o personas, o sí, personajes, que son algunos prepotentes y otros despectivos, ¿no? Ninguno de los dos, uno exige al otro algo sin pensar en lo que ofrece, ¿no? El cardo que tiene para ofrecer, espinas. Mientras que el cedro directamente no responde si está de acuerdo o no, si no le da a su hija como mujer a su hijo, sino que directamente las fieras acaban lo hollan, ¿no? Acaban con el cardo. Es decir, fuertes estas fábulas, justamente, bueno, en tiempos de guerra, en tiempos de grandes conflictos, de ejércitos críticos, y también las figuras son muy claras para expresar lo que sentía cada uno de estos. Otra, y ahora estas serían las dos fábulas que encontramos en el Antiguo Testamento, y tenemos una parábola que es la del profeta Natán al rey David. Creo que esta es más conocida por todos. Segunda Samuel 12, del 1 al 6. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, y había comido su bocado y bebido de su vaso y dormido en su seno, y la tenía como una hija. Y vino de camino un hombre al hombre rico a visitarlo, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante, para hacer el gesto de hospitalidad, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre, y le dijo al profeta Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces todos sabemos que el profeta Natán lo mira a David, que estaba tan consciente de lo mal que se había comportado ese personaje, y le dice: vos sos el rico que no usó de lo que él tenía, sino que le quitó al pobre lo único que tenía, haciendo, por supuesto, alusión a Betsabé y a su esposo Urías, a quien mató para poder quedarse con Betsabé, con su esposa, ¿no? Esta entonces es una de las fábulas que quizás, bueno, el de la historia de David tenemos más presente, porque David es mucho más, estudiamos y leemos sobre él mucho más que quizás alguno de los anteriores. La parábola entonces del profeta Natán al rey David. Vamos ahora a ver, dijimos una comparación entre dos fábulas, una de Ezequiel y otra en Lucas, que toman las dos el motivo del buen pastor. Sabemos que el motivo del buen pastor es un tema muy, digamos, con mucha frecuencia y muy querido por todos, ¿no? Esta visión de Dios como el pastor y las ovejas como cada uno de los creyentes que confiamos en él. Y tenemos este bellísimo pasaje de Ezequiel que dice así en el capítulo 34 del 11 al 16. Así ha dicho Dios el Señor: yo mismo voy a ir a buscar a mis ovejas, y yo mismo las cuidaré, tal como las cuida el pastor cuando se halla entre sus ovejas esparcidas. Yo las rescataré de todos los lugares por los que fueron esparcidas en aquel día nublado y oscuro. Las sacaré de los pueblos y países donde están ahora, y las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes y en las riberas de Israel.
y en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en los mejores pastos y pondré su aprisco en los montes altos de Israel. Allí dormirán en su buen redil y serán apacentadas en los pastos suculentos de los montes de Israel. Yo les daré a mis ovejas buenos pastos y apriscos seguros. Buscaré a las ovejas perdidas y devolveré el redil a las que perdieron el camino. Les vendaré las patas a las ovejas lastimadas y fortaleceré a las ovejas débiles. Seré justo con mis ovejas, pero eliminaré a las ovejas engordadas y rechonchas. Este hermoso pasaje, estamos en los versículos 11 al 16 del capítulo 34 de Ezequiel, pero bueno, todo el capítulo, no creo que alcancemos ahora a ver la primera parte, pero realmente tanto Ezequiel como Isaías, sin duda que sus escritos tienen esa poesía tan maravillosa que justamente Dios le otorgó ese don para poder explicar de una manera poética y profundísima esa relación de Dios con sus ovejas, ¿no? Y tenemos aquí la versión o digamos, un pasaje que toma el mismo tema del pastor, ¿no? Es distinto, pero que toma el tema del pastor y las ovejas y que está en Lucas 15. Hay pasajes paralelos, pero acá tomamos uno nada más. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo, va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Preciosa parábola que relata Jesús a quienes están escuchándolo, ¿no? Pero veíamos en el caso de Ezequiel también que hay un cuidado mucho más detallado en cómo va a ser, que le va a vendar la pata, que va a cuidar mucho más, digamos, expandido todas las características de ese cuidado que Dios tiene para con cada uno de los que se acerca a él, que siguen con él, ¿no? Y la oveja se perdió, pero Dios, el buen pastor, va y las busca, ¿no? Es decir, este tema, este motivo que tanto nos es tan caro, ¿no? De Dios como el buen pastor y ese cuidado amoroso que tiene hacia las ovejas, realmente es un tema que, bueno, a todos nos conmueve, ¿no? Y en cada expresión. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Y acá tenemos el libro de Isaías, la parábola de la viña en el libro de Isaías, en el capítulo 5, y después vamos a ver los labradores malvados, que es la parábola que cuenta Jesús en Lucas 20. También esto tiene, tiene pasajes paralelos, pero solamente vamos a vamos a mencionar Lucas o vamos a leer Lucas. La parábola de la viña en Isaías 5, del 1 al 7. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, jugad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer con mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues dejad que os diga
lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí clamor. Una característica de este poema de la viña, que es un rasgo propio de la poesía hebrea y también de otros géneros literarios, es el juego de palabras, ¿no? El juego de palabras como técnica, conocido como paronomasia, donde se utilizan palabras de sonido o significado, sentido semejante en un mismo contexto, ¿no? Y estas combinaciones, estos juegos de palabras, a veces tienen un sentido humorístico o, más que humorístico, a veces irónico. Irónico, pero también pueden ocurrir en contextos serios. Y acá en el canto de la viña hay las palabras finales, en la última estrofa, en el 7, allí es donde las últimas palabras tienen este sonido parecido. Y así que yo pido disculpas por mi balbuceo en hebreo, así que quien quiera leerlo de verdad como es, mejor. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, mispat, y hubo vileza, mispaj. Justicia, sedacá, y hubo clamor, sedacá. Es decir, las palabras tienen un sonido parecido, pero encierran una contraposición tremenda, ¿no? Como lo que se espera, juicio, y lo que se recibe es vileza, se espera la justicia y lo que hay son lamentaciones. También Isaías, ¿no? Como Ezequiel, tienen una poesía sumamente poderosa y esas visiones que tiene, esa forma de escritura, las comparaciones, las metáforas, tienen un poder que llega realmente a lo más profundo, ¿no? Uno no se cansa de releer estos textos. El tema entonces de una viña que ha sido plantada con todo cuidado y sin embargo no ha dado los frutos que se esperaban. En Lucas 20 tenemos la parábola que cuenta Jesús, que es sobre los labradores malvados. Es decir, acá el enfoque está dado en una viña también, el motivo es una viña, pero tomada desde un aspecto diferente, ¿no? No es que se queja quien plantó la viña de las consecuencias de de los frutos que produjo, sino que aquí en Lucas 20 Jesús dice lo siguiente. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también lo golpearon y lo afrentaron y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este lo echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando lo vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere
le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho estas palabras, pero temían al pueblo. Aquí, bueno, la perspectiva es no desde la viña en sí y su producción, sino lo que hacen, ¿no? Sobre la viña. Tanto que estos labradores realmente no hicieron su trabajo, y además de no hacer su trabajo, destruyeron prácticamente todo lo que hay, ¿no? Esta referencia que tenemos entre signos de interrogación tienen que ver con el Salmo que les dice, ¿no se acuerdan de esto? Es el Salmo 118, 22. Y quería mencionar que nosotros usualmente hacemos una lectura de estos pasajes y tratamos de darle buscamos una enseñanza, una enseñanza personal en primer lugar. Si lo compartimos con nuestros grupos comunitarios, con nuestra iglesia, con nuestra congregación, con nuestro grupo en donde nos reunamos, también pensamos en algo una enseñanza que nos sirva para todo el cuerpo, ¿no? El cuerpo comunitario. Pero hay también otras miradas. Y una mirada, digamos, que tiene que ver más con el aspecto social, es la que ve, en el caso de los labradores malvados particularmente, un tema con el terreno, es decir, la tierra, ¿no? El tener o no tener la tierra. Y esto tiene que ver, hay Fulknes, Cook, bueno, distintos estudiosos que trabajan sobre esto y que plantean que esta que esta parábola está planteando el conflicto por la tierra. Y entonces se cuestiona que en lugar de aceptar, o digamos, es otra lectura, ¿no? En lugar de ver la imagen de Dios como la del rico hacendado y releer los textos para denunciarlo como abusivo, tanto en la ideología de la parábola como en la historia de la recepción, de ahí que se explore el texto como una crítica irónica a la acumulación violenta de riqueza y justificada en el discurso teológico a través del Evangelio de Tomás. Y este Evangelio de Tomás, a ver, acá. El Evangelio de Tomás, que sabemos es un evangelio que no está en el canon, un evangelio descubierto hace relativamente poco, en el siglo pasado, tiene muchas parábolas, ¿no? Muchísimas parábolas, pero por supuesto con una mirada particular. Y entonces muchos de los que están estudiando este Evangelio según Tomás, rastrean y ven lo que él dice y que tiene esta mirada pensando en la relación con la tierra, ¿no? Entonces, en lugar de pensar en la viña como el hacendado como Dios y que manda incluso a su hijo y lo matan, ven al revés, no al revés, sino desde otra perspectiva, lo toman como alguien que, dice Tomás 65-66, muéstrenme en la piedra rechazada por los constructores, esa es la piedra angular. Señala Evans, que es otro autor que trabaja con el Evangelio de Tomás, que sería una polémica gnóstica, este es un evangelio gnóstico, contra el materialismo y la riqueza. Para este autor, la parábola es una crítica alegórica a un prestamista que irónicamente no obtiene su riqueza. Un prestamista rico que es además la antítesis del ideal gnóstico, ¿no? Últimamente pierde todo, sus ganancias, su propiedad, incluso su hijo, que iba a ser su heredero. Esta lectura, digamos,
a modo de, digamos, es muy extenso y no vamos a ahondar en esto, pero estos autores plantean repensar esta parábola desde el Evangelio de Tomás, que el Evangelio de Tomás se puede obtener en Google muy rápidamente, así que, digamos, es un desafío también a leer otro libro para poder hacer nuestras propias conclusiones y tomar o desestimar según lo que sea, ¿no? Entonces, la conclusión de repensar esto desde el Evangelio de Tomás dice que si la teología del texto no es un campo suficientemente fértil para revertir discursos que ligan a Dios con el poder económico opresor, Tomás ofrece la posibilidad de romper los esquemas de la historia de la interpretación y recordar que los valores del cristianismo han visto con sospecha el abuso económico. Es así como, al regresar a los aspectos concretos de las parábolas bíblicas, a la lucha por la tierra de ayer y de hoy, y a los cristianismos perdidos con profundos discursos teológicos que critican la explotación, podremos interrogar la tradición buscando una palabra sobre Dios que sea más humana, más cercana y más liberadora. Y este es un tema, ¿no?, que sabemos que está presente también del ver, hacer lecturas espirituales, místicas de la palabra, y por otro lado, otros que quieren o les interesa una lectura desde los conflictos sociales y desde la problemática social. Esto entonces son las que leímos, y hay, ya que creo, ¿cómo estamos de tiempo? No sé si tenemos un poquito más, ¿sí? Bueno, entonces quería mostrarles algo acá. Leer la primera parte del capítulo 34 de Ezequiel, porque nosotros leímos lo que sigue, ¿no? Leímos Ezequiel del 11 al 16, la bellísima parábola del pastor y las ovejas y su cuidado, pero en Ezequiel 34, 1 al 10, es decir, la primera parte antes de la parábola, está esta profecía contra los pastores de Israel, y quería traer un cuadro que hace creo que es un sacerdote católico, sobre que él ve en esta primera parte de Ezequiel, y junto con la parábola también, dos oráculos, ¿no? Uno que es una queja contra los pastores que no hacen lo que corresponde, y por otro lado un oráculo de bendición que tiene que ver con las ovejas que lo siguen. Leemos entonces esta primera parte de Ezequiel 34 del 1 al 10. Profecía contra los pastores de Israel. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta del pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño.
Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimentos para ellos. Podríamos decir que este aspecto sí lo vemos más cercano a Lucas, ¿no? A los labradores malvados. Y quería mostrarles estos dos oráculos que encuentra este autor, José Rafael Garrido. Es una lectura que él hace de este capítulo, donde ve dos oráculos, ¿no? Es decir, dos mensajes de parte de Dios a través de un intermediario, que en este caso sería Ezequiel. Y ve que en ese oráculo de juicio hacia los pastores, porque no están cumpliendo con su función. Y hay acusaciones, en el versículo 2, las primeras acusaciones, que están apacentándose a sí mismos, preguntas retóricas, no deben apacentar el rebaño, es decir, este juego de preguntar para preguntas retóricas que no requieren, no exigen una respuesta sí o sí, porque el que la recibe ya sabe cuál es la respuesta, ¿no? Hay otras acusaciones acerca de también se han tomado el alimento de las ovejas. No solamente no las han cuidado, sino que han tomado lo que es propio de ellas. Y ellas, como consecuencia, se han dispersado porque les falta el pastor. Y entonces el resultado, la pena que se les da, es que se les quita la función de apacentar el rebaño. Por otra parte, en contraposición, y en estos versículos que siguen, él toma del 11 al 31, nosotros leímos del 11 al 16, Dios hace o inspira a través de Ezequiel un oráculo de bendición. Hay promesas de bendición contra todo esto tremendo que hicieron los pastores, de abandono de persona, abandono de rebaño, diríamos, en que se han bastado a sí mismos en lugar de cuidar las ovejas, el rebaño de Israel. Hay un oráculo de bendición, es decir, una promesa de bendición para ellas, que va a velar por las ovejas, que buscará a la perdida, que tornará a la descarriada, que esta acción de cuidarlas en cada detalle. Hay un paréntesis, y aquí también, claro, que veíamos en el último de los versículos, ¿no? Hay un juicio para aquellos miembros opresores, ¿no? Las ovejas gordas, ¿se acuerdan que decía que iba a desechar las ovejas? Sí, el término era rechonchas, creo, ¿no? Muy fuerte el término. Y también la acusación y pena, mis ovejas tienen que pastar lo que vosotros habéis pisoteado. Es decir, tiene que haber toda una renovación del trabajo que no se había hecho. Y las promesas de bendición, mi siervo David será príncipe entre ellos, sabrán que yo soy Jehová cuando despedace las barras del yugo. Acá hay una comparación, entonces, entre lo que dice Ezequiel en el capítulo 34, y él toma pone allí Juan y Mateo, que son los otros, los evangelios que tratan este tema, ¿no? Entonces, cómo actúan los malos pastores y cómo actúan en el caso de los evangelios los asalariados, aquellos que estaban, los labradores malvados, es el título, ¿no? Y cómo en Ezequiel Dios habla cuál va a ser su acción, y en este caso Jesús, en el evangelio, qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, mientras los malos pastores se apacientan a sí mismos, sacrifican las ovejas de su cuidado, Dios se apersona y las va a llevar a reposar en la buena majada. Mientras los malos pastores no han fortalecido a los débiles, no han buscado a la que estaba perdida, no a la descarriada, las han dominado con fiereza y violencia, no apacientan el rebaño y deja que se dispersen, Dios cuida a la herida, conforta a la enferma, busca a la perdida, las apacentará y despedazará
las barras de su yugo. También reunirá a las ovejas en un solo rebaño al pie del monte. En el caso de los labradores malvados del Evangelio, ellos abandonan las ovejas, huyen, no le importan las ovejas y las dejan a merced del lobo. Mientras que Jesús da su vida por las ovejas, él mismo se sacrifica por ellas, ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, deja en los montes las 99 para buscar la que se había perdido, conducirá a las ovejas de este y de otros rediles a un solo rebaño. Bueno, es una lectura que ha hecho este autor, y en síntesis lo que queríamos proponer, digamos, es, bueno, ¿cuántas son las fábulas y las parábolas que recordamos? Que quizás hay algunas que tenemos como preferida, o buscamos, o les pasó como a mí, que encontrar temas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, temas que con miradas distintas y con personajes distintos en algunos casos, pero el tema, el motivo, en el caso del buen pastor, es algo muy profundo y que tiene que ver con nuestra vida diaria, ¿no? Así que eso sería un poco la idea de estos pasajes que quedaron también sin ver, porque hay otras que mencionamos aquí que no las vimos, pero es para revisarlos, para verlas también en la casa. Y quería traer o leerles, para cerrar, una fábula de un autor que no es un autor cristiano, es un autor muy conocido, que es un poeta, un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, que él tiene varios libros sobre fábulas, ¿no? Y en las fábulas trata distintos temas, pero es absolutamente irónico y un poco ácido, porque tiene una crítica hacia lo religioso. Y quería leerles esta, que se llama El apóstata arrepentido, el hereje, ¿no? Pero acá se salvan los hermanos judíos porque está dirigida a los cristianos. Dice, se dijo que había un católico, según unos, o un protestante, según otros, que en tiempos muy lejanos y asaltado por las dudas, comenzó a pensar seriamente en volverse cristiano. Pero el temor de que sus vecinos imaginaran que lo hacía para pasar por gracioso o por llamar la atención, lo hizo renunciar a su extravagante debilidad y propósito. Es decir, nos está diciendo, los cristianos a veces estamos alejados del cristianismo, ¿no? Pensaba en estas fábulas que hablaban de las plantas, como las plantas que estaban en mejores condiciones no querían hacerse cargo del reinado, pero la zarza, con todo lo que implica, ¿no? Quería que la abrazaran cuando no puede dar una contención como corresponde. Es decir, que cada una de estas fábulas y parábolas también, por un lado, nos hablan de la relación, de la preciosa y profunda relación espiritual de Dios con nosotros, pero también nos enseñan cuestiones de la vida diaria y cómo nosotros tenemos que repensar y hacer nuestra propia crítica, ¿no? Sobre cómo nos conducimos para que podamos, y esto es lo que tenemos juntos, ¿no? Podamos cada día profundizar en esto que es la regla de oro o la síntesis de los mandamientos, ¿no? Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. ¿En qué momento? Y esto es algo que tenemos que ejercitamos diariamente, ¿no? Nuestra relación con Dios, pero nuestra relación también con el prójimo y con nosotros mismos, porque con frecuencia dejamos esa parte, nos parece que es secundaria, pero tenemos en primer lugar que revisarnos a nosotros mismos, que Dios nos dé la paz y la atención a nosotros mismos para que podamos también ejercerla con el prójimo, ¿no? Bueno, hasta aquí impresiones,
molestias, lo que quieran, si hay algo que produjo, digamos, estas lecturas, ¿no? Yo quedé fascinada con Ezequiel e Isaías, la verdad que es para estar constantemente zambullida en esos textos tan maravillosos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Nora. Estoy mirando la pantalla a ver si veo. Sí, Joel, ¿quieres decir algo? Yo me quedé pensando qué ricas que son las escrituras, que pueden ser abordadas de maneras tan diferentes, ¿no? Que pueden ser abordadas como un tesoro literario y, y leídas desde la perspectiva de su riqueza artística, si se quiere, y analizadas de esa manera. Y de golpe para otra persona tienen interés exclusivamente como la palabra de Dios. Y es el mismo texto. Y puede despertar, no sé si en el fondo si son cosas tan diferentes, pero en la forma, primero parecen ser cosas muy diferentes esas dos lecturas. Y eso, me quedé pensando, vos pedías comentarios, reacciones. Mi primer comentario es que es maravilloso que un texto tenga tanta fuerza como para poder despertar y alimentar lecturas tan diferentes. Es asombroso. Y se me ocurre que la única explicación es que en ese texto se puede decir que es la palabra de Dios, o también se puede decir que es lo que va sedimentando de siglos de creatividad de generación tras generación tras generación de un pueblo, ¿no? Y por ahí no excluye una lectura a la otra. Claro, creo que eso es un poco lo que nos enriquece, ¿no? Poder ver como distintas miradas, pero todo apunta finalmente a profundizar la escritura, ¿no? Sí. Bueno. Joel. Sí, te desmuteaste. Sí. No, solamente alguna, mira, de vuelta, se puede hacer muchísimas, muchísimas observaciones, no observaciones, sino comentarios a tu exposición, ¿no? Todo te felicito, estuvo muy bien, muy clara. Este, eh, cuando vos decís, cuando hablas de mis ovejas, que aparecerán sus ovejas, es en la tierra de Israel, ¿verdad? Creo que el texto dice eso. Sí, Este, está hablando. bueno, así que ya una cosa es el sujeto que va a ser apacentado y el lugar donde va a ser apacentado. No es cualquier lugar. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente. Después, eh, que la viña del Dios de los ejércitos, mencionaste, es de vuelta la casa de Israel, no la casa de Judá. ¿Mm? Porque si continúas con el texto, dice la viña la viña del Señor, del Dios de los ejércitos, es la casa de Israel, Sí. de que son las 10 tribus perdidas, a las que Jesús viene a buscar, para traerlas de vuelta a su casa, a la tierra de Israel. Es decir, representantes, no quiere decir que todos. ¿Eh? Como acá, ahora un vecino nuestro nuevo, que
conocido mío hace muchísimos años, un pastor evangélico. Ellos hacen una vez por año, en la fiesta Sukkot, ahora que viene, una marcha de Jerusalén, que son miles de cristianos que vienen a Jerusalén y hacen una marcha por la calle principal de Jerusalén, por la calle Jaffa, ¿no? Yo estuve muchas veces viéndola. Es decir, que ellos, es decir, que ellos quieren, bueno, por favor, ellos están concentrados, están realizando la profecía esa, ¿no? De venir a Jerusalén en Sukkot, en la fiesta de las cabañas, ¿no? Y son miles. Claro que dentro del cristianismo son una pequeña minoría, pero son miles que ya están representando algo. Y que tenemos que, cada año son más, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más. Quería recordar estos pequeños puntos, entender un poquito lo que vos hablaste, y bueno, hasta acá nomás. No quiero dejar a los otros hermanos que... Gracias. Mirta Dantur te dice muchas gracias también. Lo que dice Mirta, dice, has demostrado lo subyugante que es la poesía de la palabra de Dios. Me ha reenamorado escuchar los valiosos conceptos. Eso es, ¿no? Es la palabra de Dios, que es inagotable, es una fuente constante. Y gracias Mirta, y gracias Alejandro también, que dice que es una enseñanza para volver a verlo y sacar ideas. Y el propósito era ese, que volver a los textos, porque más allá de que cada uno de nosotros tenemos nuestra reflexión personal, diaria, no leemos, no podemos leer todo siempre, cada día, ¿no? Entonces, creo que estos encuentros nos ayudan a eso, a poder tomar algo, a lo mejor un detalle que nos sirve para volver al texto y encontrar otras enseñanzas y otras posibilidades, ¿no? Y Raúl, yo por ejemplo tomé nota de Lucas 15, 5 a 7, porque me pareció a ver, al escucharte leerlo y leerlo contigo, de golpe me di cuenta que ahí Jesús está hablando de lo que hoy en la tradición judía se denominaría un Baal Teshuvah, aquel que se ha descarriado y que por gracia es llevado de vuelta al buen camino, y es por gracia divina, ¿no? Entonces, cuando habla del pastor que tiene su rebaño con 99 ovejas y que lo olvida y va a buscar a la que está perdida, y esa recuperada es la que más valora,
No, me pareció una ilustración hermosa de lo que en la tradición judía es el lugar que ocupa el Baal Teshuvah, pero explicada por Jesús Ujú. a través de una parábola. ¿Estás de acuerdo con esta interpretación, Joel? Sí, lo que quería agregar a lo que está diciendo vos es de que en la tradición judía, todas las ovejas tienen que volver. No es que no es que una queda fuera, ¿eh? Las dos casas, pero todas las ovejas tienen que volver. Por eso es que, porque son las ovejas del Señor. No se olviden de que, de vuelta, repito, de que Dios separa a los hombres en ovejas y en cabritos, Mm. ¿no? Y promete que todas las ovejas que son de Él, la va a pastorear. Si no hay ovejas que quedan afuera, si una se desvía, la va a buscar. Este, eh, Ahora, no es una cosa fácil para las ovejas tampoco. A mí lo que propone Dios no es simple. Cada uno tiene su función, pero tampoco es simple. Por eso es que muchos tienen tendencia a descarriarse, a irse por lo fácil. Y tenemos que entender de que acá hay que hacer un esfuerzo no solamente espiritual, también físico, en el sentido de participación, de presente, no solamente de creer o de tener, y eso también es muy importante, este, porque es el pueblo el que tiene que salvarse con todos sus miembros. Quedar afuera ya no pertenece, digamos, nuestro entender al plan de Dios. Alguien se quede, una oveja que se quede afuera. Claro, es para Este, todos. pero claro, la tendencia es salirse, ¿no? Este, eh, es muy difícil estar adentro. Es muy difícil cumplir con lo que Dios pide para nosotros, justamente para que nos convirtamos, para que superemos. Eh, y prueba, el mismo Jesús tiene prueba, ¿no? Cuando sus sufrimientos dan para más y dice, por favor, Padre, si podés pasarte copa a otro, claro, porque yo no doy más. Y si no, me la banco. Y se la banca. Sí, Hablando en criollo, ¿no? No, Eh, eh, sí, es un ejercicio de todos los días y sí, y no, y hay momentos en que es más sencillo y placentero y liviano, digamos, y en otros es más complejo, ¿no? Requiere, otro como camino decir, difícil. el esfuerzo, hasta esfuerzo físico, no es Claro, solamente la no es solamente disposición, ¿no? bien. ¿Eh? sí, pero estoy fuera. Yo estaba Sí. afuera. Ahí está, Hola, ahí está. Pedro. Bien, y los estaba escuchando. Bueno, Esto es interesante porque la figura del pastor, conociéndolo en Israel, pero también conociéndolo en las actividades pastoriles, por ejemplo, en el sur de nuestro país, Mm. ¿no? Específicamente en la Patagonia, que nieva y la oveja suele, cuando se echa, suele amoldarse al suelo, al terreno. La gran cantidad de lana que la cubre la nieve no le permite levantarse. Y al estar así echada, a veces cubierta de nieve, donde se le ve solamente dos humitos que salen de la nariz, como que ahí está asentada y echada, a veces es presa de las gaviotas. Y lo interesante es que lo primero que le pican son los ojos. Y entonces terminan matándola.
Y lo que estaban diciendo ustedes, lo que estábamos diciendo es que en realidad el puestero o el pastor no espera que regrese. Este es el tema, porque uno diría, bueno, tengo las 99, le puedo silbar, chiflar, mandarle al perro. No espera que regrese porque le es imposible regresar. Es decir, no es otro animal que por olfato pueda volver al redil, sino que la actividad es esta. Tenemos que salir a buscarla. Este es el tema. Por eso es el esfuerzo físico, el arriesgarse aún donde está la oveja, si hay un peñasco, o si está cerca de un río o algo de agua que puede aún enseguida hacer que la lana pese y fácilmente el río la lleve y muera ahogada, o que otra limaña se la coma o la destruya. Y esto lo viví en Río Gallegos. Tenía un amigo que llevaba carbón de piedra a la precordillera. Y la primera experiencia que yo tuve como porteño, arriba de un 1114, ¿no? de un camión, y él era de Río Gallego, en un momento me dice, bueno, vení, bajate. Estaba todo nevado. Y él se tiró del camión y yo me bajé por el otro lado y me dice, vení, vení, vení. ¿A dónde vamos? Y esto que yo le decía, dos humitos que salían de la nieve. Y me dice, cabá, cabá, cabá. Digo, bueno, soy porteño, pero no tonto, ¿qué me está diciendo? Hasta que empecé a excavar, a excavar, a excavar. Yo tenía en esa época 20, 21 años, empecé a excavar y apareció la oveja. Y dice, y levantala. ¿Cómo va a levantar la oveja? Entonces, no, frotala. Entonces la empujamos, la paramos y le frotamos las patas. Y la oveja salió caminando. Y estas experiencias del pastor implica que en tiempo de verano, que también íbamos con el camión, él volvió a decirme, bajate, bajate. Le digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y había una oveja que estaba pariendo y que no estaba terminando de sacar al cordero. Y es la primera vez que yo experimenté tirarle las patas a un cordero para que salga. Un parto. Un parto. Así que hicimos de partero, cada uno de una pata para sacarlo todo. Y esto es la tarea del pastor. Y esto es lo que hace Dios. Sale a buscarnos y no esperar que volvamos. Decir, bueno, volverá. No, sale a buscarnos. Y lo hace no por necesidad, Exacto. por gracia. Y Claro. por amor, claro, por amor, claro. Exactamente. Bueno. Y Dios quiera, lo va a seguir haciendo siempre. Amén. Excelente rezo. Beatriz pide la palabra. Sí. Sí, adelante. Bueno, yo así como para cerrar lo que me quedó a mí del texto de Ezequiel, es que el Señor nos dice, seré justo con mis ovejas. Esa frase, no sé, me llenó el corazón, me quedé como en paz, con mucha tranquilidad. Por eso, nada más. Tal cual. ¿No? ¿Cerramos? Bueno, ¿qué les parece? Nos despedimos hasta el martes y tal vez alguien quiera conducir un breve rezo de despedida. Estuviste bárbaro con lo que dijiste, pero Bueno, podemos decir esto. Dios, Hashem, continúa buscándonos
y tráenos, como está escrito en el profeta Oseas, con cuerdas de amor, y sé justo, pero sumamente amorosos con nosotros. Confiamos siempre en vos. Quiero Amén. recordar esta palabra cuerdas en hebreo, Hebel, que también cuerda y también sufrimiento, ¿no? Viéndolo, Jabalim. Son dolores de parto. ¿Sí? Se habla de los dolores del Mesías, de los Hebel y Mashiach, se dice. Ujú. Así que interesante tener lo que acaba de decir. Bueno, hasta acá nomás, no hay que extenderse más. Bueno, muy bien. Amén. Buenas noches, quedan muy bien. Muchas gracias, y muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Beso, Miguel. Saluda a tu madre. Muchas gracias. Mandar un beso, mamá. Chao, Liona. Mandar un beso. El martes que viene va a hablar el padre Alejandro sobre la libertad religiosa. Ah, Bien, bárbaro. perfecto. Bueno, Muy bien, bárbaro. Chao, chao. bárbaro. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Buenas Chao, noches. gracias, hasta luego. Chao. Vamos a ver un poquito.